terapista del habla y el lenguaje, dependiendo del país donde se forme la persona. Nosotros trabajamos, como le dije, principalmente los problemas de comunicación, la comunicación y sus desórdenes, que la persona cuente con las habilidades necesarias para lograr tener una comunicación exitosa. No todos trabajamos todas las áreas, generalmente nosotros nos enfocamos en una área específica. Por ejemplo, en mi caso yo me enfoqué en la audiología, pero también hay colegas que se enfocan en el habla o hay colegas que se enfocan en el lenguaje. Depende ya del interés de cada persona. Sí. ¿Usted es audióloga? Yo soy fonoaudióloga y estudié audiología después. Ah, ok. ¿Qué paciente es que va donde usted? Bueno, principalmente el paciente que más acude al audiólogo es el paciente que tiene problemas con sus oídos o tiene alguna sospecha de su audición o siente que ha tenido cambios en cuanto a la percepción del sonido a través del tiempo, desde niños, desde días de nacido hasta el adulto mayor, todo asociado a la audición. ¿Puede una persona que tenga problemas auditivos articular mal el lenguaje? Sí, principalmente este casito se ve en los niños que han llevado a través del tiempo una pérdida auditiva con ellos y cuando desarrollan su lenguaje logran desarrollarlo, pero no al 100% de habilidades. Siempre hay como un desfase, pero son niños que tienen una pérdida no muy grande, pero tampoco pequeña, una pérdida puede ser moderada. Entonces son niños que se enmascaran dentro de los demás, desarrollan su lenguaje, pero ya a los tipo 5 o 6 años se empiezan a evidenciar esos problemas de articulación que no pasan, no se solucionan y siguen presentándose. Entonces ahí es donde quizás a través de una evaluación audiológica podemos evidenciar una pérdida auditiva, pero sí puede ser, se asocia mucho la audición con el habla, porque la audición es como nuestra retroalimentación al sonido. Entonces, para yo poder hablar bien, tengo que tener una retroalimentación auditiva, que es lo que le pasa a muchos niños. Al no escuchar bien, no podemos desarrollar el habla, a pesar de que su órgano fonatorio esté en óptimas condiciones. Exacto. Pero no escucha el sonido. Exacto. Entonces, dependiendo del grado de la pérdida, puede ser que el niño hable mal o no hable. El niño que presenta problemas de audición y que por ende en el habla también, ese niño puede ser, ¿cómo le diríamos? Se le puede restituir el sistema y pueda volver a la normalidad. Bueno, aquí es muy importante la edad en que la pérdida auditiva aparezca, se detecte, más que aparezca, se detecte. Si lo hacemos a tiempo, el niño va a lograr participar en todos los ámbitos comunicativos y sociales de forma normal, si lo hacemos a tiempo. Ya a medida que el niño se le detecte la pérdida de forma tardía, asimismo es el resultado de la intervención audiológica y terapéutica. Entonces, es importante siempre detectar a tiempo, porque así el niño se puede desenvolver perfectamente en un ambiente comunicativo y asimismo participar de él. Eso, por ejemplo, hay una situación con niños que van a comenzar a hablar, pero realmente ellos inventan un idioma de ellos que nadie entienda y hablan un lenguaje que nadie entiende lo que dice, pero ese es su lenguaje. ¿Por qué viene esto? Bueno, problemas de lenguaje en los niños hay diversos, pero en este caso deberíamos de hacer primero una evaluación minuciosa, tanto de las habilidades auditivas como de las habilidades comprensivas y expresivas del niño para detectar el origen del posible daño, porque puede ser auditivo como no lo puede ser. Entonces, muchos niños con audición normal también tienen dificultades en el habla, a pesar de que su audición esté muy bien. Ya el origen es un retraso en el desarrollo, hay que mirar. Es un campo muy amplio, por decirlo así, el que un niño hable de forma inadecuada.
porque hay que mirar muy bien a través de los estudios cuál puede ser el origen de ese daño. Perfecto. Una persona ya adulta que escucha mal, habla mal. No, es difícil. Es difícil que una persona adulta cuando pierda la audición pierda el habla, a menos que pierda entrenamiento. Son personas que deben ser intervenidas audiológicamente y quizás mirar si es necesario un reentrenamiento vocal, dependiendo del grado de la pérdida. Pero si pasa mucho tiempo y la persona no soluciona su tema auditivo, puede ser que si el habla pierda característica sonora, pero si continúa estimulándose, no se pierde el habla, no hay forma. Lo que sí quería preguntarle también es si una persona que oye mal, que no escucha a plenitud, puede tener problemas de concentración al hablar. ¿De concentración al hablar? Bueno, al no escuchar bien, la persona sí tiende a aislarse. Eso es una característica normal. Una persona que no escucha bien pierde la nitidez del paisaje sonoro, o sea, hay sonidos que no le llegan completamente. Entonces, ¿qué pasa? La persona se va aislando y se parece que estuviera desconcentrado, pero hay que tener mucho cuidado de que eso no es desconcentración, o falta de atención, sino que es más bien la consecuencia de la pérdida auditiva, el aislamiento, más que falta de atención, porque la persona no logra escuchar, entonces no puede saber qué está pasando, y lo que hacen es aislarse, pierden el interés de lo que está pasando a su alrededor y simplemente lo que hacen es, ¿cómo que es eso? No prestar atención, pero no porque no puedan hacerlo, sino porque su capacidad auditiva los está inhibiendo en eso. A un niño, ¿a qué edad se le puede detectar que no escucha? Bueno, desde los primeros Los problemas días, auditivos. ajá, desde los primeros días de nacido, todo niño puede ser evaluado, todo niño. Hay unos estudios más profundos que otros, es como un proceso. Entonces, primero lo ideal es hacer un estudio que mire si tenemos respuesta auditiva o no. Si no tenemos respuesta auditiva, ya tenemos que hacer un estudio más profundo donde miramos si hay pérdida auditiva o no la hay. Pero todo esto se puede hacer desde los primeros días, desde el primer mes de vida, porque es muy importante hacerlo para que antes de los 6 meses todo niño y todo papá sepa cómo su hijo escucha. Es muy importante hacerlo antes de los 6 meses y se puede hacer. Ya los equipos están, los estudios están, tenemos las herramientas y se logra hacer. Bien, vamos a una pausa y regresamos en breve conversando con Paola Moya, quien es fonoaudióloga. Usted es del grupo del audio, ¿no? Sí, señor, yo soy del audio. Adelante, señor director. Vámonos a la pausa. Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana. Hoy tenemos una interesante conversación con Paola Moya, quien es audióloga, fonoaudióloga, y con ella vamos a continuar tratando estos temas que tanto nos preocupa a los padres cuando tenemos un niño que presenta problemas de audición, al hablar y todas esas cosas. Y, licenciada, un niño que se le detecta a temprana edad esos problemas, ¿puede ser resuelto satisfactoriamente esos problemas de audición? Claro de que habla? Sí. Sí, se puede. Al detectar al tiempo una pérdida auditiva en un niño, es más fácil trabajar sobre él. Entonces, es más fácil introducirlo al mundo del habla, introducirlo al mundo del lenguaje, al mundo comunicativo, si el niño está adaptado, ya sea con una ayuda auditiva o está implantado. Ya mirando la solución, hay varias. Pero sí es importante detectarlo a tiempo, en los primeros meses de vida, aunque hay que saber que hay niños que adquieren pérdidas auditivas a través de sus primeros años. Hay niños que logran hablar y logran desarrollar su lenguaje, pero sin razón conocida aparece una pérdida auditiva. Hay diversos casos. Entonces, si se actúa a tiempo, podemos mantener las habilidades del niño y desarrollar las que nos hacen falta. Es muy importante eso, la detección.
desde los primeros meses de vida los padres pueden saber si su niño tiene o no problemas auditivos. ¿Cómo lo hacemos? En la casita, cuando tenemos niños de meses, los niños normalmente responden a los sonidos mediante sobresalto en los primeros mesecitos de vida. Entonces, esa es una señal que todo niño debe tener, todo niño con su capacidad auditiva debe tener, el sobresalto ante los sonidos. Ya poco a poco ellos van buscando la fuente de sonido, entonces van girando su cabecita, como cuando le ponen un sonajero al lado, él lo busca más o menos a los 4 o 5 meses. Ya después hace sonrisa social, sin olvidar que ya empieza un reconocimiento de la voz de la mamá, es muy importante eso. Él responde mucho a los sonidos de la voz materna y empieza poco a poco a reconocer otros sonidos del habla. Ya después empieza el balbuceo normal, donde empieza como un juego silábico y ya poco a poco se va convirtiendo en las primeras sílabas del niño. Entonces ahí es cuando empieza a decir ma, pa. Entonces más o menos esto pasa a los 9, 8 meses. Ya después viene la adquisición más fuerte del lenguaje, ya empiezan las palabritas. Entonces tenemos que estar como seguros de que nuestro niño va desarrollando cada habilidad. No es porque ser pequeñito él no dé señales de que escucha o no. Sí, un niño las da. Un niño desde los primeros días da señales, que como les digo es el sobresalto ante los sonidos. Después va a ir reconociendo la voz de la madre. Entonces hay señales que nos dicen si el niño o no está escuchando. Y pues importante el seguimiento con el pediatra. Todo niño debe ser evaluado en los primeros días mediante un estudio que es súper sencillo, que se llama emisiones otoacústicas. ¿Qué hace ese estudio? Lo que hace ese estudio es mirar si tenemos actividad auditiva o no, si nuestras celulitas internas están respondiendo al paso del sonido. Entonces, lo que hace el estudio es registrar la actividad de esas celulitas de la parte interna del oído. Esas celulitas son muy importantes porque son las que se encargan de recibir el sonido y enviarlo hacia el cerebro por un camino específico. Entonces ya es un estudio tan sencillo pero tan importante en los primeros días de vida que nos permite saber si mi niño o no tiene respuesta auditiva. Ya a partir de ese podemos hacer estudios complementarios, que ya viene el potencial, que el potencial sí ya nos da un estudio más profundo, que nos evalúa la vía auditiva, nos dice cómo el niño en verdad su nivel auditivo, es un estudio más completo, pero la automisiones otoacústicas es como el inicio de la evaluación auditiva en todo niño, que pues actualmente en muchos hospitales ya lo hacen en las salas de neonatos, ya lo hacen, otros no, otros esperan al chequeo con el pediatra, pero siempre hay herramientas para eso. Un niño que a los 2 años, año y medio, solamente emite sonidos guturales, no articula palabras, u otros niños que comienzan a llamar los objetos en un idioma que nadie conoce. Eso es problema, ¿no? Sí, es un problema, pero pues es muy importante primero descartar el problema auditivo, porque no sabemos si el origen es auditivo. Hay muchos niños con problemas de habla que su problema radica en una pérdida auditiva y que no se evidencia. El niño ha crecido y ha pasado el tiempo y no tenemos una certeza de cómo está escuchando el niño, porque nunca le hemos hecho un estudio auditivo, ni cuando nació, ni durante los primeros meses. Entonces, muchos problemas del habla se asocian a pérdidas auditivas. Entonces, si el niño no escucha bien, no va a hablar bien. Si en los primeros años, primeros días, tiene una pérdida auditiva, el niño no va a tener la capacidad de desarrollar su habla de forma normal. Hay muchos niños que logran desenvolverse, pero no a un 100% de calidad. Entonces es ahí donde el padre, el profesor, el tutor tiene que estar muy pendiente del desarrollo del niño, que cumpla. No es que él llegue a los 3 años y crean que el niño va a hablar después de 3 años. No, a los 3 años ya el niño tiene que tener lenguaje, ya tiene que tener por lo menos una comunicación entre pares
y saber seguir órdenes, seguir comandos, responder preguntas sencillas. Entonces sí es importante que un niño de 2, 3 años tenga lenguaje. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el chequeo auditivo de los niños, estar seguros que nuestro niño esté escuchando bien. Un niño que tartamudea, que no articula bien las palabras a los 4 o 5 años, ¿es problema auditivo o problema el aparato de... Bueno, generalmente del esos habla? casitos generalmente tienen buena audición. Son niños que tienen más problema en, por ejemplo, la disfluencia o tartamudez tiene un origen diferente al auditivo. Generalmente no se asocia. ¿De dónde viene la tartamudez? La tartamudez es un tema muy amplio, en verdad, pero es más de origen psicológico, ahí dicen, o dificultades en el desarrollo. Pero pues generalmente es como la dificultad que tiene la persona en expresar pensamientos e ideas. Pero que tenga asociación con la audición generalmente no la tiene, no tiene la asociación auditiva. Y los problemas de articulación pueden tenerla o no. Hay niños que escuchan bien, pero a través del tiempo se les dificulta desarrollar ciertos sonidos. A veces puede ser que el frenillo, que a veces como el mismo entorno en el que se desenvuelve el niño hace que el niño tenga una dificultad en el habla, pero sí es un tema bastante amplio que sí sería bueno como ampliarlo. Sí, pero el habla no siempre tiene relación con la audición. Eso es muy bueno dejarlo claro, que las dificultades de habla no siempre tienen relación con el oído. Entonces, pero niño, sí es bueno descartar. ¿El problema del niño autista tiene que ver con la audición? No. Los niños, ya son otro problema de índole... Sí, hay que hacer estudios neuropediátricos, pero muchos niños autistas todos los niños con autismo tienen que primero ser evaluados audiológicamente, porque sí son niños que a veces las personas creen que son sordas por el problema la forma en que se comunican con los otros, porque no responden a los comandos, no responden a la voz. Entonces, sí, las personas tienden a asociarlo a la sordera con el autismo. La mejor forma de descartar eso es haciéndole un estudio audiológico, saber si sí es autismo o si tiene que ver con la pérdida auditiva. Pero para eso el pediatra y el neuropediatra tienen que ser muy detallados en la evaluación del niño, que es como que el primer paso con ellos. Pero todo niño con autismo debe ser evaluado audiológicamente. Los niños autistas sí tienen una característica audiológica, es la molestia a los sonidos fuertes. Los niños con autismo sí tienden a molestarse con los sonidos fuertes, se tapan los oídos, pero es un problema de sensibilidad que ellos manejan. Entonces, pues, sí es importante primero descartar la parte audiológica en ellos. A una familia, una pareja joven que tiene su primer niño y el niño le sale con problemas de audición o sordomudo, ¿eso tiene manera de resolverse? Claro que sí. Entonces, el primer paso es hacer una primera evaluación audiológica. Apenas el padre detecte, si es en los primeros años de vida, mucho mejor. Después ya pasamos a confirmar el estudio. Tenemos que estar seguros de que el niño en verdad tiene esa pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque hay niños que crecen y la audición varía, dependiendo de su estado de madurez auditiva. Y ya después de eso hay que decidir la mejor ayuda auditiva para el caso de él. Entonces, si se hace en los primeros meses de vida, el niño va a tener un desenvolvimiento normal dentro de la sociedad, dentro del colegio, dentro de sus compañeros, o sea, va a desenvolverse, pero sí, siempre y cuando se solucione. Vámonos a una breve pausa y regresamos con Paola Moya en este interesante tema que tiene que ver con nuestra familia, la salud de nuestros niños, todas estas cosas. No se muevan porque volvemos en breve.
uno, a pesar de tener una ayuda auditiva, después de tanto tiempo, los resultados no van a ser tan efectivos como si lo hacemos los primeros años de vida. Por eso es mejor siempre, la persona a veces tiende a rechazar la ayuda después de tanto tiempo, porque no le va a funcionar. La ayuda auditiva lo que va a hacer es darle ruido, pero la persona difícilmente logrará entender, logrará comunicarse a través de ella. Entonces tienden a rechazar la ayuda y continuar con el método comunicativo que tienen hasta la actualidad. Por eso es muy importante los primeros 5 años de vida. Es como el límite, o sea, de hecho 5 años es muy tarde. Lo primordial es hacerlo durante los 2 primeros años de vida. Si una persona nace sorda, hay que actuar en los primeros años de vida, donde el cerebro se deja trabajar de mejor forma. Un niño se deja moldear más fácil que un adulto. Ya el adulto no lo permite. Una persona que es tartamudo puede sentirse discriminado, puede sentirse que en la sociedad no lo acepta, algo así, por su problema de tartamudez. Claro, la tartamudez. O el mudo, y el mudo de igual manera. El mudo y, bueno, en serio, en realidad es sordo y tartamudo o disfluente. Digamos, la connotación mudo no se usa tanto porque ellos no son mudos, porque ellos tienen su aparato, fonatorio bien. Perfectamente. Bueno, la connotación para ellos es sordo y, claro, ellos necesitan una mayor como fuerza y solidez en cuanto a su seguridad frente a las situaciones que se vienen en el ambiente. Porque sí son personas que al no tener un sentido tienden a ser discriminadas desde, digamos, los colegios. Los colegios es importante que instauren la inclusión de personas con discapacidad auditiva, en situación de discapacidad. Entonces, la sociedad tiene que trabajar frente a eso, y no solo la sociedad, también los padres desde que saben el problema. Son los padres que transmiten seguridad, pero si el niño o la persona no tiene el apoyo psicológico, por decirlo así, frente a su problema desde sus padres, porque sus padres son los que inicialmente le dan la fuerza y lo estimulan a que tienen que afrontar la situación, son personitas que van a crecer con inseguridad, pena, se van a esconder. Entonces sí es importante trabajar desde el hogar y también que la sociedad se prepare. Esos niños con esos problemas deben recibir una atención especial, una educación especial. Un niño sordo no puede estar en un aula regular, mientras que no esté adaptada. O sea, puede estarlo mientras que el aula esté adaptada, es decir, son niños que requieren un intérprete, requieren quizás un sistema que les permita, dependiendo si tienen una pérdida auditiva y tienen audífono, un sistema que les permita recibir la información del docente. Sí pueden estar en un aula regular, solo que hay que tener una adaptación especial para ellos. El colegio debe estar preparado, institución debe estar preparado para recibir una personita con una condición auditiva especial, pero sí lo pueden estar. O sea, en realidad no conozco acá, pues porque no me he familiarizado con los colegios de acá, pero sí lo hay. Y lo mismo, el colegio debe tener dentro de su proyecto educativo como la estructura para el trabajo con ese tipo de personas. Hay una persona que es sordo, que puede aprender a leer los labios y articular palabras. Sí, son personas, sí las hay. Ya, porque estamos en el final sí del las programa. hay, pero son niños que se entrenan desde temprana edad, o sea, son personas entrenadas, pero sí la hay, y trabajadoras, o sea, son ingenieros, arquitectos, que logran comunicarse a través de la lectura labiofacial. Sí la hay, solo que necesitan entrenarse. Bueno, señores, hemos tenido una interesantísima conversación con la licenciada Paola Moya, quien es fonoaudióloga. Ella es del equipo del audio
porque no pusimos, si alguien tiene un problema, cómo comunicarse con ustedes. Por favor, falta denle eso. el teléfono Bueno, o la ubicación. nuestro teléfono es el 809-334-6068. Estamos ubicados en Piantini, en Gascue, en La Oriental. Tenemos varias delegaciones. Actualmente, aprovechando que estamos hablando de niños y estamos en temporada escolar, hay una campaña de un 50% de descuento en audiometría escolar, que es muy importante hacerlo a todos los chiquitos. Y aparte de eso, tenemos un descuento en audífonos, ayudas auditivas del 40%. Entonces, para los interesados, estamos Repita atentos. el teléfono, por favor. Teléfono 809-334-6068. Señores, por hoy hemos terminado en Despierta Consumidor con esta interesante conversación con Paola Moya, y la tendremos por aquí dentro de poco para que continuemos con estas informaciones, con estos temas que tanto le interesan a la familia que tiene problemas con los niños y su audición. Nosotros les decimos muchas gracias por estar con nosotros, y mañana estaremos de nuevo con otra interesante entrevista. Mañana hablaremos de la mesa de la universidad, la mesa de temas populares de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, señor director. Hasta mañana.